Gloria a Dios. ¿Cómo estamos hoy a mitad de semana? Victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, no? ¿Sí? Ellas están así, arrastrando la cobija los miércoles. Así que enciéndase en el Señor porque Cristo vive, Cristo es bueno, para siempre su misericordia. Porque sabemos que es importante la oración, ¿cierto? ¿Qué cristiano no sabe que la oración es importante? Yo creo que es de las primeras cosas que aprendemos, ¿verdad? Cuando nos convertimos. Y nos enseñan que es para librarnos de tentación, cuando decimos amén, ¿verdad? Jesús dijo orar para que no entréis en tentación. Y porque a veces los hijos de Dios estamos en tanta tentación. ¿Ah? Dilo tú, porque tú sabes que yo no me gusta caerle mal a nadie, pero... Dice, para que no entremos, no es que no van a haber tentación, pero usted y yo no tenemos que entrar en ella. Van a haber siempre tentación, pero usted y yo no tenemos que entrar. Entonces, si hay tantos beneficios de la oración, yo quiero hablarles en esta noche, enseñarles un poquito sobre el tema ¿por qué se nos hace difícil orar? No se preocupe que no le voy a preguntar si a usted se le hace difícil orar. Quiero hablar sobre por qué se nos hace tan difícil orar. Fíjense que cuando yo me convertí, cuando yo empecé, yo pensaba que la oración era a cargo de unas hermanas viejitas en la iglesia que se reunían de vez en cuando y lloraban mientras oraban. Eso era, ¿cuántos vienen de esa formación? Eso era lo que yo pensaba cuando yo me convertí. Otra cosa que yo veía, que en aquel tiempo la gente que lloraba solamente se afligía y solamente lloraba y se afligía y solamente se... Entonces yo decía, bueno, pues la oración es para gente deprimida. Pero después también pensé que la oración solamente era la obligación del pastor. Y decía, bueno, eso no es conmigo, para nada. Ni estaba viejita, ni me sentía afligida ni deprimida, y tampoco era pastora. Entonces como que oraba, pero no tenía una vida de oración. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Solamente si venía una prueba, ay, Señor Padre. A veces cuando quería algo, Señor Padre, no, el Señor de los cielos y toda aquella cosa. Yo pasé por esas experiencias, por eso le hablo a usted como gente que quizás conoce a alguien que pase por una experiencia así. Amén. Entonces, quiero hablar porque no cuesta tanto orar si todos sabemos que tiene grandes beneficios. Inclusive, cuando los discípulos veían tantas cosas, le decían al Señor, Señor, enséñanos, fíjate que no a sanar, no a todo lo sobrenatural, sino ellos veían una vida tan fuerte de oración que se deslumbraron de ver aquel tipo de oración. Y ustedes sabemos que el Señor les dijo, cuando oréis, oréis así. Entonces, a todos en algún momento nos ha costado, me atrevo a decir, les está costando, o le profetizo que le va a costar tener una vida de oración. Entonces yo lo que quiero hablar hoy de algunas razones por las cuales quizás esto nos puede estar pasando o ha podido pasar. Cuando empezaba por esa experiencia hasta que fui llena del Espíritu Santo y empecé a tener una vida en el Espíritu, puedo empezar a disfrutar la vida de oración. Porque quiero aclarar algo. Le decía al grupo que reuní en esta semana, oración no es, anótalo por ahí, no es solo cuando usted se separa y está 10 horas de rodillas orando. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, y voy un ratito, que nosotros tenemos la capacidad de orar en todo tiempo. Por tanto, tenemos que descubrir qué es esa oración que habla la Biblia que nosotros podamos hacer en todo tiempo. De ahí es que uno empieza a parecer medio loco, porque empieza en el carro a estar hablando con papá, empieza de repente en los pasillos a estar hablando con papá, te acuestas hablando con papá, separas tiempo para tener conexión que es diferente o compañerismo con el Espíritu Santo, importantísimo en nuestra vida espiritual, pero empiezas a descubrir que la vida de oración es una actitud 24 horas 7 que tú y yo podemos desarrollar en el Señor. Por eso vemos que Jesús, cuando iba en público a hacer algo, era tan tremendo y unas oraciones cortas porque él tenía una vida de oración. Y a veces se dan los fenómenos de que en el público se quiere tener vida de oración, pero en privado ni a un angelito se le estorba para que haga algo a favor de uno. Entonces es bien importante porque la Biblia dice que si nosotros entramos en los secretos, o sea, tenemos esa vida de oración, no se preocupe que en público él lo va a recompensar.
Así que, hablando sobre esto, no me llamaba en aquel tiempo la atención tanto de orar porque estaba tan equivocada de lo que era la oración. Hasta que me encuentro con ese texto. Orar sin cesar. Yo dije, bueno, no hay que ser muy sabio para entender que tenemos que trabajar, ¿sí o no? Tenemos que hacer diferentes cosas. Entonces, esta vida de oración va más allá de lo que tú y yo físicamente podemos estar haciendo. De hecho, podemos estar trabajando y orando porque es la comunión con el Espíritu Santo, con el Padre a través del Espíritu Santo. Esto cambió mi percepción de la oración completamente. Entonces luego dejó de ser algo aburrido. De hecho, en la oración, en la intercesión, le hablaba al grupo, ahí entra la danza. ¿Usted nunca ha danzado solo? Los danzadores no están aquí. ¿Usted nunca ha danzado solo en su casa? ¿Ah? Usted nunca orando empieza a darle gracias a Dios y empieza a imaginarse cosas y empieza a adorar, a alabar y empieza a guerrear. Eso es una vida de oración. Entonces empieza a tomar vida la oración y mi anhelo es que eso pase, que la oración, diga, no es para viejitos, no es para viejitos, no es para los deprimidos que están llorando cuando oran. Dígalo. No es para deprimidos que lloran. No es solo para los pastores. No, para los pastores. Es para los creyentes y la iglesia de Cristo. Amén. Así que si algo tenemos que aprender, me gustó lo de los discípulos, porque si le preguntan, ¿qué quieres que el Señor te... Quizás si tú no estás conectado, dice, a levantar muertos, a sanar, a multiplicar. Pero ellos entendieron que la clave era la vida de oración para que se manifestara todo en público. Por eso vemos que Jesús había tentación, pero no entraba en la tentación. Por eso vemos que Jesús hasta muerto resucita y siempre cuando algún día estudie las oraciones públicas que hacía Jesús. Si había, por ejemplo, necesidad de hambre de un pueblo, una multitud, él se adelantaba y decía, gracias Padre. O sea, como que ya era hecho y entraba a un nivel de fe, ¿verdad? O gracias Padre porque tú siempre me escuchas. Y vemos que la oración va transicionando las esferas que nosotros estamos viviendo. Hasta aquí decimos amén. Entonces yo le quiero hablar de 4 razones. Espero que el tiempo nos ayude. 4 razones, seguramente hay muchas más. Pero a través de la palabra podemos ver 4 razones claritas. Claritas porque se nos hace difícil. Amén. La primera razón que yo quiero hablar es porque, ¿qué dice ahí? ¿Qué? I'm sorry, pero voy a empezar por ahí. Oramos, Padre, gracias. Es que como ya lloré hablando ahorita con el Señor, ya creo que usted oró. Gracias, Padre, porque siempre nos respalda con linda palabra. Qué bueno, qué bueno. Porque nuestra carne es débil. Primera razón que yo quiero discutir con usted hoy. Nuestra carne es débil. Ok, quiero decir varias cosas sobre esto. Porque la Biblia nos dice, en el libro, ¿verdad?, de Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice algo interesante, una declaración que Jesús dijo, porque el espíritu está siempre dispuesto. Espíritu con letra minúscula está hablando de tu espíritu. Obviamente el espíritu de Dios no necesita orar. Dice que tu espíritu está dispuesto, pero tu carne y mi carne es débil. Y una de las grandes razones por las cuales el pueblo de Dios no oramos como debemos orar sin cesar es por la debilidad de nuestra carne. Cuando se refiere a la carne, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Se refiere, pero no solamente eso, también se refiere a nuestro cuerpo físico. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Porque el cuerpo o la carne no te pide orar jamás. Yo he escuchado cosas tan cómicas, yo me río. Ay, pastor, es que yo no puedo orar porque me da un sueño. ¿Usted nunca ha escuchado eso? En otros planetas que son, gracias a Dios, no pasa. Ay, no puedo orar porque no sé qué decir. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es lo que pide la carne? O porque dice, ¿por qué no siento? Si va a esperar que sienta, nunca orar. No, créame que no hay nunca orar. Así que, viendo el beneficio, podemos entender por qué podemos entrar en una vida de oración. ¿Qué cosas pide nuestra carne? Comida. Comida, vamos. ¿Qué más pide la carne? No piense que la mía pide más que la suya. La suya pide. ¿Qué pide la carne? ¿Ah? Dormir, ok. Eso es lo que va a pedir tu carne. Amén.
¿Verdad que sí? Sí, es que te cuentan. Te pide también ver las películas. Yo no digo que está malo, comer no está malo, nada de eso está malo. El problema es que si tú y yo dejamos que solamente la carne te pide, la carne te dirija, vas a estar toda la vida dándole lo que la carne pide y jamás lo que el Espíritu está dispuesto a hacer con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos pide la carne? Comida, dormir, descansar, redes sociales. ¿Cuántos dicen amén? Se delató usted ahí. Distracciones. La carne le pide distracciones. Usted nunca la ha pasado. Fue cómico hablando de que uno se ríe. Alguien comentaba, alguien testificaba en el grupo, pastor, a veces uno está, esto fue alguien, esto no fui yo, se lo prometo que no fui yo. A veces uno está tan distraído, vine al culto a orar, miren alguien lo que le pasó aquí, eso no fue en Júpiter, eso fue aquí. Vino a orar antes del servicio, lo que fuese, y habló, Padre, bendice estos alimentos, amén. ¿Usted y yo? Padre, bendice los alimentos, porque a veces se puede convertir en algo mecánico. ¿Usted nunca le ha pasado algo así? ¿Ah? Se vuelve una rutina. O hablamos con los alimentos. Padre, bendice los alimentos, los que tienen hambre, las manos que le bendijeron. Amén. Ya llevamos la cuota. ¿Será eso lo que dice el apóstol Pablo y Jesús? Que esa oración es la que tiene poder. Voy a seguir hablando. Nos pide películas, novelas. ¿Qué nos pide nuestra? Ya le dije que es naturaleza y cuerpo. ¿Qué nos pide nuestra naturaleza? De acuerdo a la palabra pecaminosa. Miren, nos pide pleito. Si usted pleiteó hoy, fue su carne pidiendo y usted dándole. Nos pide pleito, nos pide iras, nos pide contienda, nos pide disensiones, nos pide chisme, nos pide ofensa. Todo eso es lo que te pide y me pide mi naturaleza pecaminosa. Amén. Nos pide todo eso. Sin embargo, miren lo que dice la palabra. Para que ustedes, por si acaso no está claro el que pide la carne. Pablo lo numeró en una lista. Y yo le estoy diciendo el primer punto por los cuales se nos hace bien difícil orar es porque estamos dándole a la carne lo que la carne nos está pidiendo, porque la carne es débil, el espíritu quiere, pero mi carne es débil. Ahora bien, las obras o lo que pide la carne son evidentes o manifiestas, las cuales son, usted sabe la lista: inmoralidad. Pastora, pero yo estoy convertido, sí, pero los ojitos a veces no se han convertido todavía. Impureza, sensualidad, o sea, usted el listado lo conoce. Las obras de la carne son evidentes, o sea, se van a ver, porque piensen que se está pidiendo y algo se está dando, ¿verdad? Y las obras de la carne se manifiestan, pero entran por alguno de los 5 sentidos. Está en la concupiscencia, pero, como digo, el tenedor es alguno de nuestros 5 sentidos. Los ojos, oídos, ¿verdad? Aquí dice el gusto, pero en el gusto podemos incluir la boca, y lo que tocamos, y así sucesivamente. Anote por ahí, la carne nunca está alineada con el espíritu. Nunca está alineada por el espíritu. Y Pablo nos aconseja que los que practiquen esas cosas pueden perder la herencia del reino de Dios. Eso dice la palabra. Ahí está toda la lista: celos, enojos, rivalidades, disensiones, y usted sigue enumerando. Envidias, borracheras, orgías, y dice cosas semejantes a esto, o sea que la lista no termina ahí. Cosas semejantes a esta, contra las cuales, dice la palabra, os advierto, como ya lo ha dicho antes, parece que era un problemita en Gálatas esto, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Entonces la carne está alineada a lo que no es el espíritu. Por tanto, lo que quiero establecer en este punto introductorio es que si está esperando sentir, usted está dejando que su carne le siga pidiendo lo que su espíritu quiere sobrepasar. ¿Cuántos decimos amén? Ok, entonces, yo quiero hablarle dentro de la carne. Dijimos que la carne es débil. Y no me diga, no, pastora, mi carne es débil. Es débil. Entonces, yo le quiero hablar de 3 grupos que están dentro de los grupos carnales. ¿Podemos? De los grupos carnales, lo que estoy diciendo, que si en estos grupos es difícil orar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que el espíritu ore. ¿Ok? Miren esto. El primer grupo, los que llamaremos dentro de los grupos carnales, los carnales, así mismito. Los carnales.
sin mucho rodeo, son los que viven dominados. O sea, no esté pensando que usted se va a poder deshacer de su carne. Pero eso no significa que su carne y mi carne los tiene que dominar. Son los que yo les llamaría los que viven dominados por la carne. Los que viven dominados por la carne. Romanos lo dice de esta forma, 8:5. Hablando de por qué es tan difícil a veces orar. Lo primero que tenemos que evaluar es si somos carnales. Porque si somos carnales, seguramente la vida de oración va a ser muy pobre. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen, oiga bien, la mente en las cosas de la carne. Pero, está hablando de dos grupos, pero los que viven conforme al espíritu, los dos tienen carne, los dos tienen espíritu, pero uno vive conforme, ponen las cosas en la mente, las cosas de la carne, y otro grupo dice que las pone en las cosas del espíritu. Entonces quiero hablarle unos minutitos del grupo de los carnales. Amén. Me gusta porque la de lenguaje sencillo dice, los que viven sin controlar sus malos deseos. Carnales no es otra cosa que creyentes, gente que ha creído, gente que ha aceptado al Señor, pero viven sin controlar sus deseos de la carne. Eso es lo que significa una persona carnal. Se piensa en hacer lo malo, no viven obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Es decir, al carnal, este grupito, no le interesa mucho las cosas del Espíritu. Puede bajar 4 seres vivientes del cielo. El arcángel Gabriel puede venir. Puede ver maná del cielo. Puede ver a Lázaro levantarse. Y no le interesa las cosas del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel empieza a caer maná, que era un pan, era una comida espiritual? Y hacían así, ¿y eso qué es? Entonces, este grupo de carnales, como no tienen puesta la mente en las cosas espirituales, nada los mueve, nada de lo sobrenatural, de lo apasionante de Dios, es ni blin ni blanc. ¿Por qué? Porque su vista, su mente está fijada en las cosas de la carne. No les importan las cosas del espíritu, son los que dicen, por ejemplo, estoy ahí para que podamos entender. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, me doy 2 pasitos, me doy 2 baldecitos, arizoque, y el domingo vamos para la iglesia. ¿Ha visto eso? A vivir, a gozar, a vivir la vida loca, pero me voy con él. Eso es lo que se reconoce a personas creyentes que son carnales. Está preocupado por las cosas solamente de la carne. El otro grupo, rapidito voy con los grupos porque estamos que el primer problema para orar es que la carne está fuerte. La carne es débil. Yo le llamaría a los nazis o los dictadores de la carne. Estos primeros de este grupo están en la carne. ¿Me explico lo que es? ¿Hasta aquí está conmigo? Voy muy rápido. Amén, amén. Los nazis o dictadores, ¿a qué yo le llamo eso? Viven amargados con la carne. Les voy a dar ejemplo para que me entiendan. Los primeros, les gustan las cosas de la carne, su pasión está en la carne, le interesa lo de la carne, pero este grupo no es así. Este grupo es interesante, son carnales igual. La diferencia es que viven tan amargados con su carne que son los que empiezan a servirle a Dios por temor al juicio, por temor a perderse, por temor al infierno, y también quiere que otros se amarguen y odien su carne. ¿Usted ha conocido alguna vez a alguien así? Religioso. ¿Ah? Religioso. Sí, pero son interesantísimos los nazis. Acuérdate que los nazis, dictadores. Y entonces una pelea, tú los ves, entonces una pelea con su carne. Oiga bien. Una pelea con su carne, y odio la carne, y odio mi carne. El problema está que tú no puedes odiar lo que Dios te dio. Voy ahora mismo con eso. Sí, porque Pablo decía, yo golpeo mi carne, pero está hablando simbólicamente de que somete y sujeta la carne al espíritu. No es que Pablo odiaba su carne. Entonces, este grupo es interesante porque habla de sometimiento solamente por temor al juicio de Dios. Le voy a explicar cuál es el problema con esto. Muchas veces le sirven a Dios por miedo. Y le transmiten a otros ese miedo. Y dice, eso es lo que dice, ay, si no voy para la iglesia me pierdo. Y si no sirvo me pierdo. Y están todo el día con que me pierdo, como si la sangre de Cristo fuera tan barata que por cualquier suspiro uno se pierde. Entonces, vemos en este grupo, yo le llamo los nazis, ¿verdad? De personas que están solo motivados por el juicio de Dios.
y no por el amor y por su gracia. Pregunto yo, ¿alguna vez usted le tuvo miedo a un padre, un maestro, a alguien? ¿Alguna vez le tuvo miedo a alguien? Y usted hacía lo que ese alguien quería, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasaba cuando ese alguien no estaba? ¿Ah? ¿Qué pasaba cuando ese maestro daba la espalda? ¿Cómo? Fiesta, ¿verdad que sí? Cuando papá o mamá que le teníamos miedo dejaba de estar porque no era algo producto del corazón, era algo producto del temor. Y hay algo interesante, voy contigo, creo que hay micrófonos por acá, que el miedo dura hasta que el cuerpo lo aguanta. Llega un momento que ese muchachito creció y dice, se le fue el miedo y hace lo que le da la gana hacer. ¿Usted nunca ha conocido creyentes así? Micrófonos por acá. Un compañero de trabajo mío estaba en una tienda y alguien que estaba evangelizando, una señora se le acercó y le dijo de Dios que mira, que aquí están las buenas nuevas, o sea, evangelizándole a él, y él no sabía nada de Dios. Y entonces tenía una camisa de calavera y la señora lo mira y le dice, mira tú, que si no aceptas al Señor te vas a ir al infierno. Y él me dijo como que, ¿cómo voy a ir a la iglesia así yo? Si ella me está condenando. Y después decimos, son buenas nuevas. Son buenas nuevas. ¿Verdad que sí? Obviamente hay un infierno, pero el punto no es eso. Es porque a veces podemos estar, y eso es carne. Lo que yo estoy hablando sigue siendo carne, aunque esté disfrazado de religión, pero sigue siendo carne. 1 más 1 siempre va a ser 2. Carne es igual a carne. Miren esto, son los que le sirven al Señor por miedo. No saben sacrificar la carne en la gracia y en la libertad. Y esos son los que siempre tienen miedo y le meten miedo a otros. Y si ven a alguien en la gracia, porque yo digo, ni se gozan ni dejan que otros se gocen. ¿Ah? Ni se gozan ni dejan que otros se gocen. Entonces miren esto. Esos son los que dicen, usted hay que tener mucho cuidado. Si no haces esto, te pierdes. Si haces esto, te salva. Pero hasta donde yo último estudié, la Biblia dice, la doctrina de salvación, que somos salvos a través de la sangre de Cristo, punto y amén. Amén. Todo lo que tú y yo hagamos no es para alcanzar salvación, porque ya se dio en la cruz. Es como resultado, no de temor, de amor. Y volviendo al ejemplo de los hijos, cuando es por miedo, no esperan cumplir 16, 17, 18 años, muchos de ustedes lo hicieron también, para irse. Pero cuando es por amor, después tú tienes que empezar, mira, ya es hora de que, ya es hora. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte que el temor, punto. Vive con miedo porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tú puedes esperarlo de 2 formas. Con miedo de que te vas a perder o con ansias de verlo de una vez y para siempre. ¿Ves? Entonces, esta debilidad hace que no podamos, que esto es carnal, tener una buena vida de oración. Miren esto. Porque la Biblia dice que en el perfecto amor no hay, ¿qué dice? En el verdadero amor no hay temor, y Cristo es amor. Y dice, sino que ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Voy para la iglesia para no perderme. Sirvo a Cristo porque no por el infierno. Hago esto para servir, porque el temor involucra consecuencias y castigo. Pero dice, y el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por eso tú no ves que Jesús le decía a ninguno de los discípulos, si no vienes conmigo, te pierdes. Si no vienes conmigo obligado, te tiro para el infierno. Cristo les decía, les enseñaba lo que era el amor, les enseñaba lo que era la salvación. Y si tú quieres seguir en pos de mí, sígueme, que vas conmigo. Diga carne. Esta es más difícil, mira, que hay que identificar que la primera. Esto es más difícil de identificar porque estos están cubiertos en religiosidad, están en los altares, tienen micrófono. Este grupo que estoy diciendo, lo que yo le llamo los nazis. Ok, entonces, pero está este otro, que aquí entra la mayoría de los creyentes que no han transicionado, que todos yo creo que en algún momento estuvimos ahí. Yo le llamaría los reprimidos. Y esto impide tener una vida de oración. La carnalidad, ya lo dije.
los nazis, eso de juicio. Y después, ay, yo me acuerdo una vez. Y yo quería meterme en un molde de eso. Y dije, hoy, pues como me decían eso, pues yo dije, bueno, entonces es que está la cosa. Entonces, dije, voy a hacer esto en oración tanto tiempo. Y me puse una de esas metas locas en la carne, eso era carnal. Y a los 3 minutos mi mente empezó a variar. Mi mente se fue para todos lados. Mira, la tortura más grande, porque no por la oración, sino porque fue dirigida por la carne. Ok, este grupo, los reprimidos, alguien que se reprime es alguien que está oprimido y se esconde. Ok, este grupo viene a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente está en el mundo. Y en este grupo se oyen expresiones como esta, como la siguiente: me toca amar al Señor. Vamos a llamarle a este grupo los me toca. Estos son los que dicen, me toca amar al Señor, porque mamá desde pequeñito te enseñó y de repente tiene que decir, amo a Dios porque me toca. Voy a servir hoy porque me toca. Hablando de los reprimidos. No quiero estar en la iglesia, pero tengo que ir porque me toca. No quiero orar, pero tengo que hacerlo porque me toca. Usted nunca, no. Yo confieso que yo en algún momento fui de los que me toca. No quiero leer la palabra, pero hoy me toca porque no la he leído, me toca. Entonces, este grupo de los reprimidos, fíjate que muchos creyentes están todavía en este grupo. Y algo pasa porque lejos de tener una verdadera vida con Dios, se vuelve una vida tan fuertemente aburrida, tan fuertemente rutinaria, porque todo lo que hago, lo hago porque me toca. Y Jesús dijo algo bien interesante. Si alguno me ama, ¿lo vieron? Hay que analizar mucho las cosas que Jesús decía. No que si a alguno le toca, si alguno me ama, Él va a guardar mi palabra. Dice, y mi Padre lo va a amar y vendremos, hablando de comunión, tendremos comunión el Padre y yo, y haremos con Él morada, no porque le toca. El Señor quiere hacer morada. Cuando digo morada es manifestar su comunión con nosotros. El problema está si estamos haciendo las cosas primero y dejando el amor después, o todo lo que hacemos lo hacemos producto de que le amamos. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, primero me amas y después haces lo que te toca. No es que dejes de hacer lo que te toca, pero primero es producto de un amor. No, imagínense, voy a predicar porque hoy me toca. Lo voy a abrazar porque hoy te voy a abrazar porque hoy me toca. Estoy en la puerta ahí, como me toca estar ahí, lo tengo que abrazar. Pero después hay otros días que no te abrazo. Mira lo que pasa cuando me toca. Cuando estoy asignada a hacer algo, usted nunca se ha puesto un zapato que no le sirve. ¿Ah? ¿Qué uno siente? Mire, puede ser una piedrita así de chiquita, pero ¿qué tú sientes? No puedes caminar, puede ser el zapato más lindo, puede ser la función más linda, puede ser el privilegio más lindo, pero es peor que ponerse un zapato que a usted no le toca. Estos reprimidos, o los que yo digo, los que se hacen las cosas porque solamente toca, se vive un evangelio reprimido. Y si se está viviendo un evangelio reprimido, te estoy diciendo, es un evangelio falso, no es el evangelio por el cual Cristo murió en la cruz, eso es un evangelio, puede ser de los nazis, puede ser de los carnales, pero el evangelio vivo y eficaz es un evangelio producto de amor, y donde yo digo que todos los días es como una aventura con el Señor. Amén. Amén. Se vuelve un deleite la vida cristiana. Yo siempre lo comparo como cuando uno estaba todavía de novio. Bueno, si te casaste con alguien que amas. Si no, pues no aplica a ti, aplica solo el que ama. Y cuando entonces hablabas con esa persona, no esperabas el momento que te llamara, o lo llamabas y terminaba y querías hablar otra vez porque estabas apasionado. No era porque te tocaba. Imagínense nosotros los casados. Imagínense, está bien que usted le sirva comida a su esposo porque le toca, está bien. Pero imagínense, todos son adultos, ¿no? Sí, usted me va a entender. Imagínense nosotros las esposas servirlos a nuestros esposos. Usted ya me entendió, simplemente porque nos toca.
entienden lo que yo dije? Estoy hablando de intimidad, es lo mismo. Eso pasa con el Señor. Simplemente es porque nos toca. Es exactamente lo mismo. Lo voy a dejar ahí. Usted está en esa lista, nos arrepentimos y buscamos el deleite de parte de Dios. Ok, porque dice la Biblia que el que no me ama, ya yo le expliqué, no guarda los mandamientos. Entonces después, pero hay un grupo que ya no está dentro de los carnales. Le dije los carnales, le dije los nazis, que son los de por miedo, y les dije los reprimidos, que hacen las cosas simplemente por el compromiso, pero no por el amor y por la pasión de aquel que murió en la cruz por nosotros. Amén. Entonces los conquistadores, que en ese grupo debemos estar, son los que conquistan la carne. La carne no es para odiarla, no es para matarla, es para crucificarla, para conquistarla, pero siempre va a estar la carne. La Biblia no dice que algún día vas a dejar la carne. La Biblia dice que inclusive va a ser, voy a poner ese texto ahora en un minutito, Tesalonicenses, mira lo que dice. El mismo Dios de paz nos santifica por completo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. No dice que tú y yo vamos a dejar con el vecino la carne. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que yo le llamo a los conquistadores. Son aquellos que aprendemos a disciplinar la carne. Que le enseñamos a la carne que se tiene que aprender a deleitar en Dios. ¿Tú sabes que la carne es cuestión de hábitos? ¿Sabes que tú le puedes enseñar a la carne a portarse bien? ¿Sí ¿Usted me está entendiendo? ¿Sabes que tú le puedes enseñar a tu carne a portarse bien? ¿Sabes que tú le puedes enseñar a la carne a deleitarse en el Señor? ¿Sabes que la carne en nuestra humanidad es cuestión de hábitos? Y algo interesante es que la carne no es para vivir condenados bajo la ley de la carne, pero la naturaleza es para crucificarla y poder nosotros conquistar sobre ella, pero para eso tenemos que enseñarla. Mira lo que dice Salmo 84:2. David entendió esto. David lo entendió. Dice que anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias los atrios del Señor. Y dice, y mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Llegó un punto que pudo enseñarle a la carne a deleitarse en Dios. Hermano, la carne se puede deleitar en Dios. Yo le voy a explicar lo que yo me refiero. Porque está un grupo que la carne hay que matarla, que nunca vas a encontrar la Biblia que dice que la carne la vas a destruir tú, sino que el Señor la va a guardar irreprensiblemente. Pero nuestra carne la podemos enseñar a que se deleite. Empezamos enseñándole al alma mía, deleítate, alma mía, adora, alma mía, alaba, alma mía. Entonces el alma le va a enseñar a tu carne, ¿sabes qué? A Dios le vas a poder aplaudir, a Dios le vas a poder levantar las manos, vas a poder danzarle para él. Entonces tú vas a empezar a enseñarle a tu carne, le guste o no le guste, a deleitarse en Dios. Le vas a enseñar, ¿sabes qué, carnecita? Ahora vamos a orar. No quieres, pero vas a orar. Carnecita, no quieres, pero sí vas a orar. No siento, está bien, carne, que sientas o no, pero ¿sabes qué? Yo le voy a dar oportunidad a aquel espíritu que te enseñe a poder adorar y orar a Dios. Voy avanzando, porque quiero darle algunas cositas. Voy a avanzar algunas cositas aquí. Ya le dije que el primer problema por lo cual no oramos es porque la carne es débil, y le di 3 ejemplos de debilidad en la carne, pero nosotros podemos conquistar la carne. ¿Cuántos decimos amén? Otro problema es las fuerzas espirituales que se mueven en contra de la oración. Por eso los primeros minuto y medio, el que ha llegado ya al minuto y medio, porque me temo que aquí hay gente que ni al minuto han llegado en la oración. Esos primeros minutos es guerra. Esos primeros minutos es guerra espiritual. ¿Por qué guerra espiritual? Porque hay enemigos en contra de la oración, porque Satanás sabe, el Señor lo reprenda, el poder que hay después que el pueblo ora. Satanás se acuerda que cuando Jesucristo le oró a papá en la cruz, él fue vencido para siempre. Satanás se acuerda que cuando Moisés le oró a Dios, Dios abrió un mar rojo. Satanás se acuerda que cuando quiso atar a Pedro en la cárcel, hubo un pueblo
orando y orando, y la cárcel Dios la abrió. Satanás se acuerda de todo lo que pasa después que un hombre, una mujer, un grupo le ora a Dios. Y como él sabe el resultado, no que es omnipresente ni omnisciente, sino él se sabe la Biblia, lo mejor que puede hacer desde su punto de vista es enviar fuerzas espirituales para que el pueblo de Dios no ore. Pablo lo dijo de esta forma, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice que nosotros no tenemos, pues rapidito, lucha contra carne ni sangre. ¿No te ha pasado que cuando empiezas a orar de repente sorprendes un pensamiento y tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? De hecho, yo estoy aquí enseñando y hay gente aquí mirándome durmiéndose. Pues yo le voy a seguir predicando para que ese espíritu se despierte. Sí, no, estoy hablando de espíritu, cosas, almas espirituales. Porque el enemigo no quiere que tú entiendas esto en tu espíritu para que puedas seguir atado y para que tú no puedas orarle a Dios y no puedas ver el poder de Dios en tu vida ni por lo que estás pidiendo. Porque no hay lucha contra carne ni sangre, no es contra la almohada. Mira, usted no se ha dado cuenta que hay un cansancio especial cuando uno llega a la iglesia. De verdad, vamos a hablar en serio. Especial. Pero hay un cansancio más especial cuando empieza la palabra. Le estoy diciendo, son huestes y principados de maldad para que tú y yo, nuestro espíritu, no pueda recibir lo que sale del trono de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra huestes y regiones celestes. ¿Por qué se hace difícil orar? Porque tan pronto, miren, es más, no diga cuándo va a orar. Ya aprendí esto. Yo al diablo lo confundo donde quiera. A veces le digo al pastor cuando me vengo aquí a cualquier hora. Porque descubrí un tiempo que cada vez que yo decía en mis principios, voy a orar o voy a ayunar, oye, algo pasaba. Hasta que entendí esto de la hueste celeste y dije, de verdad, no, espérate, Dios a mí me dio cerebro, inteligencia y el Espíritu Santo y ahora te voy a confundir. Así que conmigo él no sabe ni por dónde yo entro ni por dónde yo voy. Amén. Satanás conoce muy bien el poder de la oración, sabe cómo fue derrotado en la cruz. Fíjate que mientras estaba la situación de la cruz, Jesús se mantuvo orándole al Padre en el peor momento de su vida, y ahí obtuvo, ¿verdad? Obtuvo la bendición, y Satanás tiene miedo a un pueblo que le ore a Dios. Mira, cuando tú te levantas a orar, lo voy a decir súper rápido. 3 cosas pasan, esto de hueste celeste. Opresión. Le voy a explicar qué es opresión. Opresión es cuando sofocado. Usted nunca ha sentido la mente como que no retiene nada. Y como que tupida. Eso se llama opresión. Ya les dije quién envía esto. Opresión, presionar, someter, son esas fuerzas. De repente usted está activo, está chévere, y de repente pega. Hubo alguien que yo ministraba, que me dio un momento y le dije, y reprendí ese espíritu hace tiempo, eso fue hace mucho tiempo, usted no lo conoce, no sé si lo conoce. Y era cada vez que se decía, vamos a abrir la Biblia, inmediatamente, y era inconsciente hasta un día que se tuvo que ministrar para que la persona, su espíritu, pudiera recibir. Eso se llama opresión. Eso se llama, hermano, eso se llama opresión. Mira, hay veces que hasta cuando es una presión tremenda, hasta nos pasa que acabándonos de levantar, de dormir y descansar, estamos más cansados que nunca. Eso es opresión, mi gente. Eso es opresión. Otra distracción, ya les hablé antes de algunas distracciones. Distracción es quitar la atención. De repente estás orando. Parece que dijimos que la carne es débil. Lo segundo, hay fuerzas espirituales en contra de tu oración. Y de repente se te meten unos pensamientos que nada tiene que ver con la oración. Como la persona que venía a orar, a presentarse, de repente empezó a orar por la comida. De repente se te fue la mente para otra cosa. Y lo que casi siempre, si tú no entiendes esto, hace, te levantas y sigues haciendo lo que ese pensamiento enviado del infierno. Ay, la lista de la compra. Ay, que los muchachos no le planché. Ay, y ahí entonces nos vamos y el enemigo envió los emisarios correctos para sacarnos de la oración. Y lo otro que entendemos que es la oposición. Estas 3 cosas pasan durante la oración, mi gente. Oposición es hacia el frente. En la base que Solano mencionó, como cuando cuando Daniel oraba al Señor, ya la contestación estaba 21 días antes, pero el rey de Persia se oponía.
se oponía para que esa oración, la contestación, no llegara del cielo. ¿Amén? Ok. Primera razón por la que nos hace difícil orar, ¿cuál fue la que dijimos? Porque nuestra carne es débil. ¿Verdad que sí? Hablamos de carnales, los nazis, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue lo reprimido? Pero podemos ser los conquistadores para Dios. Estoy resumiendo para que se nos quede en el corazón. Porque nuestra relación con Dios está quebrada, está fracturada o está débil. Y esto solamente pasa a través del pecado. Repito, porque nuestra relación con Dios se fracturó, se quebró. Y como único se quiebra la relación con Dios es por el pecado. Si ustedes se acuerdan, eso fue lo que le pasó a Adán. Mientras no pecó, tenía la mejor oración 24 horas en el huerto. Tan pronto pecó, él dice, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no quería, no podía hablar con Dios en el huerto. Huerto significa Edén, deleite. Ya no tenía el deleite porque el pecado lo que hace es quitarnos el deleite. Cuando le fallamos a Dios y no nos arrepentimos, empezamos nosotros mismos a querer orar. Ya no es porque la carne ya es débil, ya es porque nuestro pecado está delante de nosotros y se interpone en la oración. ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí me ha pasado, por supuesto. Cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, es una reacción muy natural el querernos esconder de Dios. Nos da vergüenza, nos da temor como da miedo, terror. Pero, si a usted alguna vez está pasando algo como eso, el texto que le dejo es Hebreos 4:16. 4:16 de Hebreos. Que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué el trono de la gracia? Porque fallamos. Para eso mismo es el trono de la gracia. Exactamente para eso, por eso es que se le llama trono de la gracia. Para que los pecadores, cuando nosotros pecamos, podamos ir. Por eso es el nombre del trono de la gracia. Fíjate que no dice solo el trono de Dios, el de la gracia, por eso. Para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda o para el pronto, o nuestro pronto auxilio. Por eso, cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar, no les dijo cuando oren, oren así, Dios que estás en los cielos. No les dijo cuando oren, oren así, Señor que me ama. Dice, Padre, porque en el trono de la gracia lo que sale es la unción de papá. La unción paternal. La unción paternal, la misma que usted vio, ¿se acuerda? Cuando el hijo pródigo pecó, que regresa, sale esa unción de gracia, de perdón, de restauración, de acoger y de amor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Por eso cuando Jesús hablaba de esto de la oración, era a un Padre, no solo a un Dios. Y si tú y yo nos quedamos solo con la revelación de Dios como Dios, te estás perdiendo la virtud del trono de la gracia y te aseguro que cuando le fallas a Dios te toma más tiempo levantarte porque no recibes la unción de papá. Y eso afecta la oración. ¿Lo oyó ahí? Nuestra vida de oración, mi gente, va a cambiar cuando nosotros entendamos a quién le estamos orando. No es lo mismo orarle a Dios por ser solo Dios. O únicamente Dios, debo decir. O cuando es hablarle a Dios por ser Jehová el Creador, Jehová Rafa, que cuando es papá. Por eso los discípulos, los apóstoles en el Nuevo Testamento se empiezan a dirigir a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque era esa revelación que todavía ellos no habían tenido anteriormente. Y hay mucho pueblo de Dios que no conocen a Dios como papá. Donde podemos ir a ese trono en el mismo momento que pecamos sin escondernos como Adán y decirle, papá, aquí estoy. Así hice. Yo sé que lo sabes, pero yo tengo que liberarme de esto que hice y te tengo que decir, y yo vengo a apelar como si fuera un juicio al trono de la gracia porque tu palabra dice que hoy yo voy a recibir la misericordia de hijo. Amén. Nuestra vida de oración va a cambiar cuando nosotros lo oremos con la unción de hijo a padre. La oración no es, quiero que anote esto sí, la oración no es para los perfectos, la oración es para los enfermos. ¿Entendió?
La oración es para los perfectos. Si fuera así, ¿se acuerdan la oración perfecta de aquel fariseo? Y esto y aquello. Y el Señor no quiso esa oración. Quiso al que reconocía que estaba enfermo, el publicano. Entonces la oración es para cada uno de nosotros poder tener acceso a ese trono de la gracia, entre otras cosas, donde nosotros recibimos nuestro pronto auxilio. Amén. Voy a ir avanzando. El último punto por lo cual es difícil orar. Le dije porque la carne es débil. Le dije porque hay huestes en lugares celestes enviados para oponerse, para oprimirnos y para distraernos en la oración. 3, porque la relación con Dios se fractura a través del pecado. Y si a esas 3 usted dijo checklist no, checklist no, checklist no, y todavía tiene problemas en la oración, algo mucho más básico. Hay cosas sin resolver con hermanos, con otros. Voy con la Biblia. Claro, y si hay cosas sin resolver con otros, la relación con Dios también se fractura. La gente no entiende lo que es la ley de oro según Jesús. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y después dice amar al prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que nos damos cuenta, los seres humanos, ¿verdad? Y seguramente usted también es, que cuando usted tiene un problemita con alguien, se le hace difícil orar. No, ¿sí o no? La verdad, ¿se hace difícil o no? Y entonces el enemigo nos engaña con que podemos tener una buena relación, una buena oración, cuando no hemos arreglado las cosas con la gente. Les voy a explicar. En lo que a ti respecta, estar en paz. Si alguien no está en paz contigo, eso ya es cosa de la gente. Pero en lo que a ti respecta. Por eso, voy solamente a mencionarlo, en el libro de Pedro, empieza diciendo, tratar a la mujer, usted sabe cómo vaso frágil, todo lo demás, en matrimonio, pero no me voy a quedar en matrimonio, para que las oraciones no tengan estorbo. Le dijo un día a un hombre, de nada vale que ores y ores y ores hasta que te arregles con tu mujer. Porque la Biblia dice, eso es al hombre, y también a la mujer nos habla también, que para que las oraciones no tengan estorbo, hay que aprender a tener un trato entre prójimos. Y eso lo tenemos que extender porque para nosotros sanar y poder tener una buena vida de oración, tenemos que arreglar las cosas rotas o resolver los problemas que a veces tenemos con otros. Por eso que ni la ofrenda el Señor acepta cuando estamos así embarrinchados con alguien. Usted me está mirando como si es invento mío. Usted sabe que eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? De verdad, alguien me miró como que lo dice. Si no, alguien búsquelo rapidito, porque alguien me miró a nada mejor que tener una conciencia tranquila. Ya sabemos que no hay lucha contra carne ni sangre. Y si no la tenemos contra carne ni sangre, ¿por qué peleamos tanto con el hermano que está a nuestro lado? Desde el matrimonio, los esposos, nunca se va a poder tener una vida de oración si no aprendemos entonces a tener comunión los unos con los otros. Ok. En la familia, y usted sabe, siempre la familia primero. Después de la familia, el prójimo es el siguiente. Mira, no hay cosa peor de tú sentarte al lado de alguien que tú no le hablas. Y peor en la iglesia. ¿Usted nunca lo ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Yo le voy a decir algo. Tú no puedes tener control quien no te quiere hablar. Pero tú puedes tener control que tú le hables. Yo no puedo tener control si tú me quieres o no me quieres. Pero yo siempre te voy a bendecir y te voy a abrazar. Entonces tenemos que crecer para que nosotros podamos tener una vida de... ¿Dónde lo saco todo esto? Usted sabe que lo saco todo de Jesús. No vas a... Mire, hermano, la Biblia dice, nosotros dice que tenemos hasta que ponernos a cuentas, si no tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Entonces, mi recomendación para hombres y mujeres de Dios que queremos crecer en el Espíritu, trate de estar usted en paz con todo el mundo. No importa si están en paz contigo o no, usted duerma tranquilo. Usted duerma con la conciencia tranquila. Si usted no le habla, voy por acá, voy a hablar con este cuadro. Si tú no le hablas a tu esposa, arréglate con ella para que veas que vas a tener una vida mejor. Voy para acá. Si tú no puedes mirar a tu esposo, ¿sabes qué? Ven a cuenta porque el amor de Dios cubre multitud de defectos.
Si a ti te cae mal un hermano de la iglesia, te vengo a decir una noticia mala para la carne, pero buena para el espíritu. Está lavado con la misma sangre que tú y tiene el DNA de papá y está hecho a la imagen de semejanza. Y si no te puedes llevar con él aquí, créeme que uno de los dos no puede ir al cielo. Si yo no me llevo aquí contigo, ¿tú crees que yo voy a poder estar allá en las calles de oro y mar de cristal? Eso afecta nuestra vida de oración. ¿Ah? Léelo. Léelo, por favor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Le puedo confesar algo? ¿Le puedo confesar algo? Ay, pero eso me encanta los miércoles. ¿Cómo que ahora lo voy a hacer? Hubo un tiempo nosotros, pastor, ¿tú te acuerdas de aquellos tiempos? Que hacíamos las cosas porque nos tocaba. Yo les hablo de experiencia de la Biblia, yo le estoy ahorrando a ustedes años de disparates. Miren. Amén. Y algo pasaba cuando íbamos a ir a un culto. Todo iba bien hasta que nos empezábamos a preparar para ir al culto. De repente algo pasaba y sin darnos cuenta empezábamos a ver una discusión entre nosotros. Justo cuando nos estaba uno de los dos preparando o teníamos que ir a un culto, hasta que entendimos que era una trampa de Satanás para que nosotros no pudiéramos tener comunión con el Espíritu, para que las oraciones de él fueran estorbadas, para que yo no pudiera edificar. Y yo dije, así me lo sospeché desde un principio. Pues desde ese día dije, no, lo siento. ¿Sabes qué? Voy a caminar en amor. Y cuando hay veces, porque no se crea que usted nada más, que Satanás quiere tirarte una cascarita, uno de los dos viene y hace, ¿verdad? Como que a veces decimos, en esa cascarita no caigo hoy, no caigo hoy. Y seguimos adorando y caminando para Dios. Alguien tiene que ser inteligente. ¿No? Por eso es que el Señor es tan maravilloso y nos reclama que tenemos que, antes que nosotros aún ofrendarle, como ella decía, tenemos que venir a cuentas con nuestro hermano, porque si le llamamos hermanos es porque estamos reconociendo un Padre, y si reconocemos un Padre, el Padre que nosotros servimos, un Padre amoroso, que tanto, perdona, que estoy, ya tú sabes, a mí me cambió la vida cuando alguien me dijo, el papá tuyo es también tu suegro. Le dije un día, ¿sabes qué? Tu papá también es tu suegro. Sí, porque uno es padre mío, pero tu papá es tu suegro. ¿Cómo estás tratando a la hija de tu suegro? Uy, yo voy a meter aquí la espada completa. ¿Cómo estás tratando el hijo de tu suegro? Mira, cuando yo empecé a ver estas cosas, yo no sé si esto es profundo o no es profundo, pero a mí es práctico y me ayudó. Yo le empecé a pedir al Espíritu Santo, Señor, que yo pueda ver la imagen y la semejanza tuya en Él. Sí, porque hay veces como que... Hay veces como que... Y yo seguramente que tampoco la pueda ver a veces en mí. O sea, esto es algo, yo estoy hablando de algo espiritual y sobrenatural. Que el Espíritu me deje ver esa semejanza. Y cuando descubrí que era su mismo papá, no en teoría... Por eso a mí me ayudó esa revelación de que es mi suegro. Ahí me dejé de bandidaje y de disparates y empecé a tratar al hijo de mi suegro bien, con amor. Porque mi suegro, que es mi papá, yo no sé si se puede entender lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me entiende? Amén, ya. Ay, yo dije, ¿cómo me voy a meter con el hijo de mi suegro? Bendito sea. No digo que no pasa situaciones entre nosotros, pero que no salga el sol sobre nuestro enojo. Le digo al pastor, tenemos hasta las 6 de la tarde para arreglar esto. Y desde ahí fuimos libres de esas. A veces teníamos berrinches, mi hermano, 2 o 3 días berrinches. Y después ni nos acordábamos por qué era. Y después decía, yo no voy a perder, yo no me acuerdo por qué era, pero voy a seguir en el berrinche. Gracias a Dios, Cristo no venía en ese día porque me agarraba en un buen berrinche. Bueno, quizás usted no tiene problema en berrinche, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo, quizás conoce a alguien que sí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos discusiones en el hogar, a veces tenemos, mire hermano, heridas, ofensas, enojos, a veces ofendemos a alguien o estamos ofendidos. Lo que estoy diciendo es que hasta que no arreglemos estas cosas inconclusas, mira, no le digo no pierda el tiempo orando, le digo sea inteligente para que la oración llegue al cielo, arréglese con su hermano.
por ejemplo, Amén. usted dice que tenemos que ser inteligentes, porque muchas veces cuando tenemos el problema con la persona, el hermano, el esposo, el hijo, lo que sea, ahí es como que estamos tristes y nos postramos a orar, aún sabiendo que nuestra oración está siendo estorbada. Y imagínense, ahí como que se nos sale eso de querer orar, y cuando estamos bien, entonces no oramos, es como raro. Y después nos parecemos a la viejita que le conté cuando me convertía, que era llora y llora y llora, pero no era el espíritu, era lo que tenían adentro. Miren, hermano, seamos inteligentes en la oración y vamos a tener la victoria. Vamos a tener la victoria. A mí me ayudó una vez una experiencia cuando el esposo de alguien que conocí hace mucho tiempo murió. De edades relativas a nosotros, me ayudó mucho, porque dije, wow, la vida no está garantizada. La vida no está garantizada. Y me acuerdo una vez, pastor, sin entrar en muchas cosas, pero le estoy diciendo, ¿verdad? Lo que a mí me ayudó, por ejemplo, porque teníamos problemas en esa área. Entonces, una de las cosas que pude entender es que lo más importante en lo que pasa es un lecho de muerte. Si yo quiero que él sea el último que me cierre los ojitos, o si él quiere que yo sea la última que le cierre los ojitos, que lo ayude si le toca ir a él, si quiere que sea yo la que lo ayude a que esté allá con su papá. Entonces, todas esas cosas empezaron a ver cada discusión y cada cosa como algo tan efímero. Hay cosas más importantes, hagamos la paz. Si es fuera con el matrimonio, pero es con un hermano, acuérdese que ese hermano es hijo de su mismo papá. Amén. ¿Qué debo hacer? Ya resumí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, quiero una mejor vida de oración, ¿no? Fácil. ¿Qué vamos a hacer? La carne, ya le dije lo primero, aprender a someterla. A enseñarla, a disciplinarla, ella se deja aprender. No la vas a poder doctrinar, pero la vas a poder someter. ¿Qué también puedes hacer? Tengo los textos, pero solamente voy a darle uno nada más. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Sí se puede. Tú no tienes que estar bailando despacito cada vez que suena la canción Despacito. Es que los hay. Tú la puedes sujetar. Despacito, ningún despacito. Adorar a Dios. Amén. Sujetar la cara, se puede. No se te tienen que ir no se tienen que ir los ojos detrás de una mujer con una curvita que no es tu esposa. Tú puedes someter como Job, hacer un pacto con tus ojos. No tienes que estar escuchando cuanto chisme y bochinche. Tú le puedes decir los oídos, tú te cierras. Tú eres para escuchar la voz de Dios. A la boquita tú la puedes educar y decirle, a bochinchar no. Tú vas a adorar y tú vas a alabar a Dios. Sencillo. La carne se puede enseñar. ¿Qué podemos hacer? Número 1, someter, enseñar a la carne. Número 2, tomar autoridad sobre la opresión en la oración. Cuando vayas a orar, Padre nuestro, una de las cosas que el Señor decía, líbranos del mal. Esa porcioncita habla de guerra espiritual, dice, para que no caiga en tentación, líbrate del mal. Por tanto, cuando tú ores, no te olvides que hay huestes celestes que te van a hacer bostezar, que te van a hacer distraerte, que te van a hacer pensar en aquello, pero tú vas a tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús y tú vas a declarar inoperante huestes celestes que vienen en contra de la oración a tu papá. Ya me tengo que ir. Si se te quebró la relación con tu papá por el pecado, volver a ese primer amor. Eso es muy sencillo. No hay que buscar nadie, porque ya la Biblia te establece y te lo dice cómo volvemos al primer amor. ¿Cómo se vuelve al primer amor? Dígame, iglesia. Cualquier amor que se pierda. Número 1, mirar de dónde hemos caído. No diga, no fui yo. Sí fui yo. La regué. Fallé. Pequé, lo que fuese que haya sido. Lo primero es mirar de dónde he caído. Segundo, un verdadero arrepentimiento. Hasta funciona entre los esposos, pero eso es otro tema. Un arrepentir no es cambio, ya le he dicho, de mente y de actitud. Y empezar a hacer las mismas cosas que hacías como al principio. Y yo te garantizo y te aseguro que vuelves a apasionarte con Dios. Y el último punto que debo hacer, esta no es muy espiritual. Arregla los problemas que tienes con tu hermano, con tu prójimo.
tus hijos, en lo que a ti respecta con tu esposo, con tu esposa, y luego ves al trono de la gracia y yo te aseguro que vas a encontrar oportuno socorro. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo? Yep. Y se vuelve apasionante y puedes estar en todo el camino orando y el Espíritu te dice rapidito, ya no toma 7 años descubrir que fallaste, porque en el mismo momento que fallaste tienes una vida tan viva con el Espíritu que rapidito te amonesta, te hace volver a sentir, te hace volver a apasionarte. Otros te dirán que estás loco, pero tú te empiezas a vivir una relación con Dios. Amén.